Hola, muy buenos días, bienvenidos a un nuevo vídeo de apertura de mercados de carteraglobal.com. Soy Julio Fernández, hoy es viernes 24 de julio. Antes de comenzar, como siempre, cada viernes recuerdo que no tenemos eventos en directo dentro del club de bolsa de carteraglobal.com. Por ese motivo hacemos un análisis extendido tanto del DAX como el SP500 como índices más representativos, por una parte en Europa y por la otra en Estados Unidos. Bien, ayer sesión de continuidad bajista dentro de los movimientos de más corto plazo que estamos viendo, movimientos que están siendo confirmados en unos casos y en otros que tenemos que estar muy pendientes porque puede ser el inicio de algo, por así decirlo. Como digo, SP500 y DAX lo vemos ahora en unos minutos, lo vamos a dejar para el segundo bloque. Empezamos por el Nasdaq, sin lugar a dudas el que tuvo un desempeño más débil en el día de ayer, perdiendo desde máximos a mínimos aproximadamente un 5%. Vemos como el apoyo ayer se produce perfectamente en zona señalada, 11.943, SOR anual. De ahí, en un día que estábamos comentando, ¿verdad? Tenemos poca volatilidad. Estuvimos toda la jornada haciendo ese inciso. Ojo que tenemos poca volatilidad de momento. Incluso en el día anterior, miércoles, una sesión poco volátil. Estábamos trabajando en el día de ayer en entornos de volatilidad controlada. En ese ambiente, por así decirlo, 10.724 era el punto clave, punto objetivo primario tras el toque o el apoyo en 12.943 y la pérdida del precio de apertura diario. ¿Qué es lo que pasa? Que nos hemos encontrado con una volatilidad extra que nos ha llevado directamente al siguiente SOR anual donde estamos en este momento, 10.505, completando el movimiento ya a última hora, a final de sesión oficial, ya nos mostraban claramente el camino. En sesión asiática se han encargado de confirmar. Bien, lógicamente esto pues confirma el escenario principal que teníamos hace unos días y que el pasado día 20, el lunes, nos metieron un poquito la duda en el cuerpo con ese importante movimiento al alza. Recuerdo que desde el instante en que se llegó a ese 261.8, posible final de onda 3, estábamos comentando, y además esto lo veníamos comentando, diciendo que esto, ese movimiento venía con 5 ondas. Nuestro escenario principal era alcanzar esta zona, 61.8, un poquito más arriba quizá, y a continuación la bajada para hacer una onda C. Muy probablemente estemos ya en onda C. Y dentro de esa onda C, 1, 2, 3. 1, 2, 3. ¿Vale? Tenemos que estar pendientes en el día de hoy porque muy probablemente podamos seguir viendo mínimos por debajo de los de ayer. Bueno, ya los tenemos, pero si termina esa onda 3DC podríamos ver una corrección. Eso sí, nos permitiría, a ver si lo digo bien, que estamos empezando el día y ya empezamos con con estos problemas. A continuación sería eso lo que podríamos esperar. En líneas generales podríamos decir que si el precio hace eso, mantendríamos predisposición bajista si nos metemos por debajo de 10.505. 10.286 puede ser esa zona, puede ser el objetivo principal. Y ahí tendríamos que ver, ¿no? Tendríamos que ver qué es lo que hace el precio, porque ya digo que esa zona A, B, C aún seguiría siendo una corrección. Si esto es onda 3, esto sería una onda 4 pírrica. Necesitaríamos una corrección bastante mayor para seguir los cánones de la teoría que nosotros seguimos.
Pero bueno, de momento para el día de hoy vamos a estar pendientes de ese nivel. Si el precio empieza a recuperar 10.505 y vemos que consolida, posiblemente podamos estar ante ese tramo correctivo en onda 4 antes de seguir bajando, ¿vale? Bien, eso en cuanto al Nasdaq. El IBEX, que ayer estábamos comentando la posibilidad de que esto fuese el 1-2 lo tuviésemos por ahí, que esto fuese una onda 3 o incluso 3, 4, 5. Decíamos que podíamos tener la posibilidad de hacer mínimos por debajo de 7.371 y a continuación recuperar para irnos a hacer una corrección mayor. La zona del precio de apertura semanal, 7.515, se intentó. Ese movimiento se intentó, pero la media de 200 en gráfico de una hora, ahí frenó la cotización, mandando de nuevo el precio para abajo. Seguimos evolucionando dentro de esa estructura impulsiva, mientras estemos por debajo de 7.371, objetivo primario 7.232, pero estaremos atentos también a la estructura, porque en el momento en que esa estructura de impulso se acabe, pues sí que vamos a tener un movimiento correctivo alcista antes de seguir cayendo, ¿no? Es una pena que hayamos tenido este máximo por encima de porque los movimientos, en caso de que hubiésemos finalizado en estos niveles, que era lo que teníamos más o menos planteado, el precio hubiese llegado ahí, nos hubiese dado la posibilidad de ver movimientos más amplios, ¿no? Pero por ese movimiento para romper ese máximo con posterior giro, vuelta en V, escape, por así decirlo, falso a corto plazo, nos deja una posibilidad de que el precio termine aquí y de nuevo empecemos para arriba. Así que vamos a estar muy pendientes de esa zona 7.232, porque ahí, dentro de los varios escenarios que estamos trabajando, esto es importante tener siempre en consideración que no sabemos lo que va a hacer el precio, pero sí podemos disponer de las distintas posibilidades. Una de ellas es que aquí termine el movimiento bajista y empecemos otro tramo al alza. ¿De acuerdo? Bien, perdón. En cuanto al eurodólar, sigue evolucionando. Ya se nos metió esta semana, ya consiguió y rompió con fuerza el 1.15. Sigue evolucionando en el lado largo, no ha roto estructuras de ningún tipo. 1.1639 debe ser el siguiente objetivo primario. Puntos de reversión de la tendencia en este momento lo tenemos aquí. 1.1540 puede ser último mínimo que está haciendo el máximo. Los máximos y los mínimos siguen siendo crecientes. La estructura alcista está intacta. Bien, el oro también muy bien, ya vimos cómo rompió con muchísima fuerza e incremento de volatilidad, lo estuvimos comentando en el día de ayer, incluso en la página web, ¿no? En carteraglobal.com pusimos estructuras que se iban produciendo ayer en el corto plazo, con ese objetivo claro, 1898. La estructura sigue abierta, en el sentido de que mínimo que hace máximo está todavía vivo. Lo que pasa es que sí, en esa zona objetivo pues se ha alcanzado y hemos tenido reacción, y además reacción de una forma muy precisa, como podemos ver, ¿no? Llegamos a ese punto de forma milimétrica y el precio retrocede. Esa estructura, como digo, la planteamos ayer en carteraglobal.com y ha salido bastante bien. Vamos a ir viendo el DAX y el SP500. Para eso, para ello vamos a utilizar nuestro espacio de trabajo operativo para verlo de una forma un poquito más clara, en más detalle. Partimos del gráfico diario en el DAX. Se sigue manteniendo el rechazo en 13.170. Qué importante es confirmar
los movimientos con cierre de vela. Recuerdo que esta semana veíamos dentro del club de bolsa en directo ese movimiento, una vela verde que llegó, la vela en un momento determinado estaba de esta forma. Parecía que esto se nos iba directamente. No, pues finalmente fijaros cómo el precio reacciona. Ese fue el indicio de que ahí hay rechazo, y lógicamente con ese rechazo el precio ahora aquí, eso no quiere decir que se haya roto nada. Realmente empezaríamos a ver rotura estructural a partir de este nivel, de 12.850. De momento, mínimo que hace máximo, está salvaguardado. Lo único es que dentro de la estructura de uno de los escenarios que estamos trabajando, de uno de ellos, el principal, por así decirlo, esa zona era clave, por así decirlo. Ahora el precio se puede quedar lateralizando, pero lo más probable, con ese movimiento que ha hecho, ayer se llegó también ahora lo vamos a ver, ¿no?, al precio de apertura semanal, por debajo de ese nivel 12.850 es, como digo, clave, y sería objetivo primario en el día de hoy. En gráfico horario, que es el principal con el que yo trabajo, veníamos trabajando con un movimiento impulsivo. Ojo que este movimiento impulsivo puede ser una A, esto puede ser una B, esto puede ser una C, ¿vale? Pero también puede ser un 1, un 2, un 3. ¿Qué implicaciones tiene que sea una C o una 3? Si es 3, tendremos que ver movimiento de continuidad. Si en este punto se girará y seguirá subiendo. Entonces tenemos que tener en consideración las dos posibilidades. Tener en cuenta dónde se valida cada uno, dónde se invalida el antagónico, por así decirlo, porque ahora mismo estamos en un punto, en una situación. Si tomamos medidas, esto no es, bueno, ya está, publicidad de cartera global, ahí está, pum. Me ha quedado hasta bien, parece que lo he hecho que lo hemos hecho por equivocación, ¿no? Pero ahí está, nuestra publicidad puesta. En esta zona, C igual a A, posible C, estamos hablando, C igual a A. Como digo, para que esto fuese 3, el precio debe extenderse. ¿Hasta dónde? Pues hasta estos niveles, pasados el SOR anual 12.850. ¿Vale? Entonces, interesante esa situación. También tenemos que tener en consideración toda la estructura previa que estamos teniendo. Esto podría ser 1, 2, 3, 4, 5, ¿no? No puede pasar el precio de aquí, zona de solape, en caso de ese recuento, y eso también nos estaría indicando que ahora se estaría iniciando un movimiento bajista un poquito más importante. Siempre hablando en el corto plazo, hay que recordar que ese movimiento no deja de ser, en principio, si tenemos confirmación y rotura de 12.850, A, B, C, ¿vale?, para seguir subiendo en principio. En principio sería ese sería el recuento principal, pero eso es a más largo plazo. Lo que se trata es de ver en el día de hoy qué podemos tener. Vamos a fijarnos, por un lado, en el precio de apertura semanal, que estamos ahora mismo testeando en este momento, que también coincide, como vemos, con uno trimestral. Ojo a cierre diario en trimestral, por debajo del trimestral. Eso, a los compañeros seguidores de la operativa Consors, que lo tengáis claro. Ojo a ese movimiento. Fallo, posible patrón de fallo. ¿Vale? Entonces, bueno, como digo, por debajo de estos niveles, vamos a seguir manteniendo la predisposición bajista. Si nos metemos por arriba, pues lógicamente, a partir de aquí, aproximadamente de 13.000
podríamos hablar de 13.100, donde el punto donde estuvieron controlando durante esta semana, hasta que ayer ya le dieron vía libre. Ahí fue una zona de control durante esta semana. Ahí el precio podría llegar, si llegamos a esa zona, pues mucho me temo que esto pueda ser A, B, C y a continuación seguir para arriba. Esa zona sería de menor probabilidad. Como digo, el movimiento seguiría siendo este. Además, si nos fijamos de aquí, de los mínimos de la sesión de hoy para abajo, en gráfico de una hora no hay nada, hay vacío. Ahora lo que se trata es de ver vamos a quitar ya esto. Bueno, ya está bien de publicidad, ya me la hago yo solo, no hace falta no hace falta ningún apoyo más visual. En el intradía, fijaros como de 12.948 vamos a montar aquí un objetivo, ahí, y en el 161 para que veamos qué cosa más curiosa. Ahí, otro, pum. Bien. Entonces, bueno, el precio puede, mientras esté por encima del precio de apertura, no nos interesaría mucho, simplemente para ver qué movimiento puede hacer. Ayer empezamos a trabajar en el corto plazo con una estructura, incluso la dejamos también en nuestra sección DAX al minuto, ¿no? En la web, en carteraglobal.com, donde hacemos el seguimiento muy minucioso de lo que va sucediendo en este índice durante el día, ¿no? Y ayer a última hora ya, cuando terminamos el trading room, pues mostramos la estructura que habíamos trabajado durante el día de ayer. Un día de baja volatilidad. En principio trabajamos hasta ese momento trabajamos con ese escenario. Para la poquita volatilidad que había nos sirvió bastante bien, pero la volatilidad llegó cuando cerró el mercado. A partir de ahí, vía libre para abajo. Entonces hay que replantear esos recuentos, ¿no? Esto podría ser 1, 2, 3, 4, 5. Ojo con esa posibilidad de 5 de C. Por arriba, como digo, nos vamos a fijar en la zona de 13.100, incluso 13.078, esos niveles de aquí. A partir de ahí, el recuento bajista empezaría a debilitarse muchísimo. Y si la cotización se nos mete por debajo de 12.950, primer objetivo 12.850, siguiente objetivo la zona de 12.820, que ahí, primer short intradiario, ahí estaríamos hablando del 161 y sí que tendríamos confirmación de movimiento extensivo para abajo. ¿De acuerdo? Esos serían los niveles que vamos a vigilar en el día de hoy. Si tenemos amplia volatilidad, pues lógicamente podremos ver roturas de 0B por arriba y podemos ver movimientos de extensión que en lugar de llegar al 161 pudiesen llegar al 200 o podrían llegar al 261.8, ¿no? Pero eso va a depender de la volatilidad. Bien, eso en cuanto al DAX. En el SP500 pues sí hay cosas que también importantes que comentar. En unos días en el que la escasa volatilidad nos ha dejado tiempo en el club para explicar un poquito más, ver cosas más teóricas en los trading room, pues bueno, en el día de ayer se produce una vela sin haber alcanzado el 3.317, una velita no es de giro como tal, porque nos vamos a fijar que el cierre se produce por encima de 3.236. Eso no está confirmado. En el día de hoy sí, que tenemos ya un mínimo por debajo del anterior, lo cual es significativo. Vamos a fijarnos que estamos 1, 2, 3 sesiones con mínimos decrecientes. Aún así, a corto plazo, aquí en gráfico diario no se puede hablar de corto plazo, ¿no? Pero el punto de reversión estaba aquí, mínimo que hace máximo, pero ojo que ahora vamos a ver en el gráfico horario cómo la cosa cambia un poco en cuanto a estructuras.
Lógicamente, mientras el precio esté por debajo de 3.236, empezaremos a adoptar una predisposición para hoy bajista. Para hoy bajista. Y ya, dependiendo para las próximas sesiones, si el precio cierra, tenemos cierre diario por debajo de este nivel, ahí ya empezaremos a adoptar predisposición a buscar el 3.157. Eso no quiere decir que hoy no se pueda hacer. Lógicamente, si hay volatilidad, se puede lograr alcanzar esa zona sin ningún problema, ¿no? Pero no hay confirmación todavía. Podemos encontrarnos perfectamente con que el precio se nos meta por encima, y eso sí que sería ya una zona, de momento, de poca probabilidad operativa. Poca probabilidad, ¿por qué? Pues porque si nos fijamos en el gráfico horario, a ver, ¿por qué no puedo? Aquí. Nos fijamos en el gráfico horario, tenemos aquí un mínimo, después de ese movimiento bastante, bueno, eso lo estuvimos comentando, ¿no? Muy ajustado. Primera onda A, SOR trimestral, B y la C al punto, al nivel anual. Y de ahí un nuevo máximo. Mínimo que hace máximo. Eso ya está superado. Lo acabamos de superar. Y lo hemos superado con estructura, parece impulsiva. Parece impulsiva. ¿Por qué digo que esta zona, si recuperamos en el día de hoy, tal y cual, vemos empieza esa zona de baja probabilidad? Porque después de un impulso suele venir una corrección. Las correcciones son más difíciles de trabajar que los impulsos. ¿Por qué? Pues porque esto se nos puede venir de varias maneras. La onda es más compleja, la onda B ya ni os cuento, la onda C sí sería bastante más sencilla, pero vamos a tener una zona de complicación. Entonces, realmente la puerta bajista lo vamos a tener muy claro si tenemos un cierre diario por debajo de 3.236, objetivo primario 3.157. Ojo, que mientras estemos por debajo de estos niveles, señalo estos dos, vamos a buscar el lado corto. En principio estamos ya muy cerquita de lo que puede ser un nivel mensual. Por debajo de ese, el siguiente es 3.194. Nivel, este sí, semanal. Ojo también, a los que estáis siguiendo la estructura de patrones, 3.163, 3.157. Pero para aquellos que estáis trabajando con SOR, con complejo SOR semanal, que vayáis buscando patrones, ojo que es viernes. Hoy es viernes. El lunes ya estos niveles no nos sirven. Caducan hoy. Así que hay que intentar aprovecharlos al máximo. Bien, lógicamente, si el precio se nos mete por encima, habría que estar pendientes de 3.258. Ayer era el punto, ayer comentábamos que el 3.258 era el punto que en principio, si se alcanzaba, podíamos seguir para arriba. Si se perdía, bueno, todavía podíamos seguir hasta 3.250, 3.247, pero a partir de estos niveles ya pues lo que hemos visto, la estructura se ha roto, ¿vale? Entonces ese sería el planteamiento para hoy. En cuanto a gráfico de 5 minutos en el intradía, los mapas intradiarios los colgaré como suele ser habitual, ¿no? En un ratito, ya son las 8:37, pues tardaré un poco más en colgar los europeos, pero vamos, antes de las 9 están colgados, y los americanos pues también, directamente lo vamos a hacer todo a la vez, ¿no? Entonces, bueno, aquí está el precio de apertura diario. Son los niveles que vamos a tener que vigilar, 3.244, 3.236, en este punto estamos también en el precio de apertura semanal. Entonces, claro, esa zona, precio de apertura semanal es esa zona de aquí, 3.236, 3.200, todo esto va a ser complicadillo, complicadillo, porque tenemos ahí tres resistencias importantes, tres precios de apertura, nada más y nada menos, ¿no? Y por si fuese poco, también tenemos SOR trimestral.
también vuelvo a comentar lo del short trimestral. Hemos estado por encima durante unos días y a continuación se pierde. Ojo al cierre de vela diario. Bien, pues lo vamos a ir dejando por aquí. Yo creo que lo tenemos más o menos claro. Vuelvo a repetir, hoy no tenemos sesión en directo. Así que el siguiente repaso lo haremos a las 11:30. Y eso sí, en el caso del DAX iremos haciendo un seguimiento mucho más cercano en la sección DAX al minuto en carteraglobal.com. De momento lo dejamos aquí, muchas gracias y seguimos.